Amados, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. ¿Se escucha? Llegó la Pati, apareció la Pati. Viene Livianita, un merecido descanso. Bueno, ¿cuántos trajeron su espíritu? ¿Cuántos tienen una fe en alto para escuchar esta palabra de parte del Señor? ¿Sabes que todos sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios? Y tú y yo necesitamos agradarle a Dios. Esa es la única forma que podemos acceder a las cosas que el Señor tiene. ¿Sabes qué? ¿Cuántos saben que los testimonios inspiran? Hoy día conversaba con una persona en la mañana donde me inspiró para el mensaje de hoy y podía ver su caminar en su vida con una carga, con su hijo drogadicto y, y por más de 20 años. No, empezó a los 15 años y tiene 28, 29. Una carga que ha llevado por su vida, tratar de querer hacer lo que ella no puede hacer, que esa carga fue tan pesada que destruyó su matrimonio. Gracias a Dios ahora lo está reconciliando, está mejor, a sus hijas. Y sabes tú que cuando conversas con personas que han transitado por la vida con cargas, tú dices, wow, Señor, no es el camino que yo quiero transitar. ¿Sabes por qué? Porque los que hemos decidido entregarle la vida al Señor y hemos decidido aprender de lo que Dios tiene para nosotros, nos damos cuenta de que Dios resolvió el que tú y yo caminemos con cargas. El problema es que la gente no lo sabe. Y hay muchas personas que transitan en la vida, caminan en la vida con un yugo muy pesado, con una carga muy pesada. Por eso es importante que tú y yo aprendamos a resolver las cosas. Mateo capítulo 11 versículo 30 dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y sabes tú que cuando tú te encuentras con personas que han transitado por años, no por un periodo corto, sino que por años, con cargas, esas personas terminan destruidas, agotadas. Se, 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 se les robó hasta la fe. Dejan de creer. Por eso tú y yo tenemos que aprender que en caminar en Cristo debe ser ligero, liviano. Y ese es el título de hoy. El título de hoy, un caminar ligero en Cristo. No un transitar en la vida lleno de cargas, lleno de yugo, de esclavitud, de dolores, de angustia. La vida en Cristo no es eso. El que no disfruta la vida que Dios tiene para nosotros es porque usted está errando en la fe. Yo se los voy a decir luego. Cuando un cristiano no disfruta lo que Dios prometió, no disfruta lo que Dios nos dio, es porque usted está teniendo un problema con la fe. Usted no puede ver la gloria de Dios en medio de su problema, en medio de su crisis. ¿Y qué es lo que hace? Se hace una carga mayor, y que cada día va aumentando. ¿Hasta qué? Hasta robarle todo, hasta a robarle su gozo, su felicidad, su fe. Caminar con cargas pesadas, tarde o temprano te va a cansar, tarde o temprano no vas a tener fuerzas. Por eso en Mateo capítulo 11 el Señor dice que venir a mí todos los que estéis cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Hay una promesa,
Hay una promesa de parte del Señor para hacernos descansar. ¿Por qué? Porque la vida no es simple. La vida es compleja, pero tú y yo decidimos cómo llevarla. Ahí está la gran diferencia. Por eso los testimonios de las personas inspiran, para bien o para mal. Te inspiran para saber dónde estás tú. Te inspira para saber dónde buscas las respuestas. Ellos buscaron las respuestas en lo que te ofrece el mundo. Ellos buscaron la solución a sus problemas en lo que te ofrece el mundo. Pero los que hemos decidido estar en Cristo, nuestras respuestas, nuestras soluciones las buscamos en Cristo. Ahí marca toda la diferencia. Ahí nos vamos a distinguir entre tú y yo, distinguir entre tú y el mundo. Ahí nos vamos a distinguir. Ahí vamos a poder decir somos de Cristo o no somos de Cristo. Caminamos en Cristo o no caminamos en Cristo. Caminamos con una carga ligera, fácil de llevar, o con una carga pesada, que lo único que hablamos es de lo cansado que estamos de la vida, del dolor que conlleva llevar una carga pesada. Tantos años caminar cargado por distintas causas de la vida. Hay personas que caminan cansados por problemas con hijos, con esposas, con esposos, laborales, económicos, con enfermedades. Y todo eso ha sido una carga, una opresión. Y que muchas veces llevas algo que no tienes que llevar. Cargas con algo que Dios no te mandó a que cargaras. Y esas son las cosas que tú y yo tenemos que aprender como hijos de Dios. Tú y yo no somos superhombres, supermujeres. Tú y yo no podemos llevar la carga de otros. Y tampoco es hacernos carga de lo que ellos cargan. ¿Por qué? Porque el enemigo, una estrategia del enemigo, es hacerte ver que tú puedes cargar con la carga que otros llevan. Y ahí es donde toca tus aspectos de tu vida. En este caso, a esta mujer le tocaba que ella era la madre, que ella era la protectora. ¿Quién más lo iba a ayudar? ¿Quién más lo iba a proteger? ¿Quién más le iba a tender una mano? ¿Quién más? ¿Quién más? Y ella quiso ser la super mujer, la super mamá, que no pudo, que no pudo. Y por un tiempo le he estado predicando y hoy día me reconocía esto y me recordaba esto. Me decía, yo ahora recién estoy entendiendo lo que usted me viene diciendo hace un tiempo. Yo siempre le dije, usted no puede cargar con algo que Dios no la mandó a cargar, usted ya hizo lo que tenía que hacer. Ya ahora es responsabilidad de él. Él no es un niño de 5 años, no es un niño de 8 años. Es una persona adulta que toma sus propias decisiones. Ya no se sienta acosada, no se sienta acusada, no se sienta que, que, que usted es una mala madre. Usted ya hizo, usted tiene que velar por su esposo, usted tiene que velar por sus hijos, usted tiene que reconstruir su vida familiar. Que harto daño la adicción provocó en su casa. Hoy día su mamá, una persona con crisis de pánico a sus 70 años, a causa de todo lo que provocó la adicción en esa casa. Entonces, hay cosas que tú y yo tenemos que aprender como cristianos. El enemigo siempre va a querer tocar tu vida emocional, decirte cómo no lo vas a ayudar, cómo no vas a hacer esto, cómo no vas a dar más, ¿para qué? Para cansarte, para que te lleves más carga. Y el Señor nos enseña a caminar libre. El Señor nos enseña a caminar con fe.
porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Ese es Cristo. Por eso cuando usted conoce cristianos atribulados, atormentados, llenos de problemas, andan con un maletín de abogado, puros problemas. Cuando usted conoce cristianos así, es porque algo no han entendido. Es porque no han puesto por obra la palabra del Señor. Porque no han llevado la fe a donde tienen que llevarla. Y usted sabe que la fe es una batalla. Mira, mira lo que te voy a decir hoy día. Pon atención, escríbelo. Si no tienes fe para escuchar a Dios, Dios no tiene nada bueno que decirte. Hay gente que quiere las cosas mágicas. Hay gente que solamente quiere que le resuelvan todo. Y Dios nunca va a resolver algo de alguien si no hay fe. Usted vaya, escudriñe la palabra. Dios jamás le resolvió a alguien algo si no hubiera fe. Siempre le dijo, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. A causa de tu fe lo alcanzaste, a causa de tu fe lo lograste. Vaya a escudriñar la palabra, vaya a leerla. Eso es la fe. Ahí es donde Dios opera. No hay otra forma. Por eso, si no tienes fe para escuchar a Dios, Dios no tiene nada bueno que decirte. Porque cualquier cosa que Dios te diga, tú mismo le quitas el valor a causa de la fe. Uno mismo le quita valor. Cuando Dios te dice, te voy a bendecir, cuando Dios te dice, te voy a sanar, cuando Dios te dice, te voy a sacar de este problema, cuando Dios te dice todo esto, pero, pero tú no sabes descansar con la palabra. La palabra del Señor necesita descanso, necesita estar caer en buena tierra. La palabra del Señor necesita caer en buena tierra. No, 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 no en escombro, no en espino, no, no en maleza, no donde está duro. La palabra, la semilla, la palabra del Señor necesita caer en una tierra que dé fruto. Una palabra que es soltada por el Señor a tu vida y que se cumpla. Eso es fruto. Pero para eso tú eres la tierra, tú tienes que trabajarla. Tú tienes que limpiar, tienes que sacar todas las asperezas, las durezas, la incredulidad, todo lo que te contamina. Si no está, tú mismo le quitas valor. Tú mismo le quitas valor a la palabra del Señor. Esas son las cosas que tenemos que cambiar como cristianos. Porque cuando tienes fe para escuchar lo que Dios tiene para decirte, empiezan a pasar las cosas buenas. Empiezan a llegar a tu vida las cosas buenas y las cosas malas empiezan a ir, a disipar. Por eso es importante, cuando tú tienes fe para escuchar a Dios, muchas cosas buenas vienen a tu vida. Pero para eso hay que tener fe. Primero creo, debo creer que se puede. No, no, no peleo con mis fuerzas. Peleo con lo que Dios va a hacer. Hay cosas que tienes que dejárselas al Señor y otras cosas son las que tú tienes que hacer. Pero para eso hay que tener una sintonía, para eso hay que tener un dial con Dios. Hay que saber cuándo actuar y hay que saber dejar actuar a Dios. Son cosas distintas. Por eso primero creo que se puede. Para yo salir de esa carga, de ese yugo, tengo que primero creer que se puede. Segundo, tengo que creer en lo que está escrito. Debemos creer en lo que está escrito. De lo contrario, no funciona, no sirve. Y en el camino, Dios me va dando los pasos de cómo se puede. Lo que yo creo que se puede. En el caminar por fe, el Señor va añadiendo, el Señor va revelando, el Señor va haciendo cosas extraordinarias en la medida
que yo voy caminando. Mientras no creo que no se puede, más me lleno de dudas y de incredulidad. Por eso la fe es fundamental. La fe en Cristo es fundamental. La fe en su palabra es fundamental. La fe en la obra del Espíritu Santo es fundamental. Cuando no hay fe, no se puede. Cuando no hay fe y quiero intervenir yo quiero hacer las cosas, estoy dejando espacio a la incredulidad, a la duda. Y eso no te va a llevar a ningún lado. Por eso los años no se van a poner fáciles. Los años se te van a poner peor, difíciles, si no aprendes a soltar, si no aprendes a dejar que Dios restaure tu vida, que Dios restaure tu vida, tus áreas, tus vidas, que solamente el Señor las puede llenar. ¿Cuánto te dañaron en tu vida emocional? Desde pequeño muchos hemos sido dañados. Desde pequeño, desde la infancia hasta nuestra juventud hemos sido dañados, en nuestra adultez hemos sido dañados. ¿Y qué es lo que dañan? Dañan mi vida emocional, tu vida emocional. ¿Sabes tú que hay gente que ha renunciado al ministerio porque lo han dañado? Una persona dañada es muy fácil abortar a lo que un día decidió creer. Por eso nosotros como cristianos tenemos que ser resilientes. Tenemos que ser personas que aunque venga algo, nos tenemos que levantar. Y si somos más estratégicos, y si somos más sabios, y si somos más fuertes, más perseverantes, vamos a saber enfrentar las cosas de una manera mejor. Por eso, mientras no creo que no se puede, difícilmente Dios va a obrar. Difícilmente Dios tenga una palabra para mi vida. Pero cuando tú estás ahí atento a recibir una palabra de parte del Señor, el Señor quiere seguir dándote mayores palabras. Es mejor pensar que se puede, aunque no sepas cómo. Pero es mejor que tengas pensamientos de que se puede, que no hay nada imposible, aunque no tengas la estrategia, aunque no haya venido la revelación todavía. Pero es mejor tener esa fe, esos pensamientos de que se puede, aunque esté todo oscuro, aunque no haya nada resuelto. Pero es mejor pensar que se puede, que puedo salir de esa carga, de ese yugo, que puedo salir de esas preocupaciones que me atormentan día y noche. Es mejor pensar. Es mejor pensar en un futuro que en Cristo voy a ser victorioso y no pensar en un futuro que voy a ser avergonzado, fracasado. Por eso la palabra del Señor nos enseña, nos invita a pensar y nos dice, en esto pensar. La palabra nos instruye, nos guía y nos da la instrucción, nos dice, en esto pensad, en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo de buen parecer. Ese es el trabajo que tú y yo tenemos que tener como cristianos. Y si tenemos pensamientos de que creemos, aunque no veamos nada, Dios dará la estrategia. Dios revelará la salida. Dios sacará a la luz su milagro. Pero créanme que es mucho mejor vivir así que vivir creyendo que tú lo puedes resolver. Porque cuando hay personas que toman esto con sus manos, con sus fuerzas, sin consultarle a Dios, sin preguntarle a Dios, vas a terminar con una carga que jamás te vas a poder ser libre de ella. Porque la estrategia del enemigo es cansarte hasta que lo pierdas todo. Y sobre todo pierdas tu vida ministerial, tu vida con ese plan que Dios tiene para tu vida.
El enemigo busca que tú lo pierdas. El enemigo te lo quiere esconder para que tú no lo veas. Ese es el trabajo del enemigo, dándote cargas, levantando hijos, levantando matrimonios, levantando economía, metiéndose en ella. ¿Para qué? Para que tú pierdas el plan, lo que Dios preparó para ti de antemano. Recuerda que te compartía el jueves pasado, el lunes, que Dios planeó antes que tú nacieras, ya tenía planeado tu plan. Antes que tú nacieras, ya tenía para ti diseñado el plan de Él. Y eso es lo que tienes que descubrir. ¿Cuál es mi plan? ¿Cuál es el plan que Dios diseñó para mí? Por eso hay cosas que tienes que preguntarte. ¿Qué vas a permitir en tu vida? ¿Que tu fe te convenza o que tu incredulidad te convenza con dudas y mentiras? ¿Sabes qué? Una de las cosas es que hay gente que confía más y se siente mejor entregándole a otros, a otras personas, la responsabilidad que uno tiene. Entrego que los otros hagan lo que tienen que hacer sin yo tomar en cuenta lo que Dios quiere hacer. Y hay muchas cosas que se resuelven preguntándole al Señor. Hay muchas cosas. ¿Sabes tú que un pastor de Paraguay, su hijo, yo los conocí, su hijo se metió, era muy inteligente, se tituló como médico. El pastor, su papá, cayó con una enfermedad cardíaca y, y se sentían confiados porque su hijo era médico y su hijo médico le consultó a su profesor, que era un cardiólogo, y el consejo fue, no, operémoslo ahora ya, operémoslo ahora ya. ¿Y sabes cuál fue el error? Que no le preguntaban a Dios. ¿Y qué pasó? Que en la operación este pastor falleció. Y una de las cosas que les quedó dando vuelta es el por qué. ¿Y sabes por qué? Porque hay que saber entregarle la vida al Señor. Y ya no depende de ti, ya no depende de otras personas, depende de la voluntad de Dios. Una persona joven. Tenemos que aprender. Y ese es el problema, que muchas veces a nosotros no nos gusta consultarle algo a Dios, que para nosotros creemos que no es tema para Dios, que Dios no está esperando que le preguntemos. Y muchas veces tú y yo pasamos por alto conductas, decisiones, que son propiamente de la carne, de la emoción. Y jamás, cuando estamos en la carne y la emoción, jamás le vamos a ir a consultar al Señor. Jamás vamos a tener la paciencia, la espera para ir a preguntarle al Señor, y menos tener la capacidad de tener la respuesta de Dios. Y por eso muchas veces fracasa. Por eso muchas veces hay fracasos. ¿Por qué? Porque hay cosas que en nuestra vida creemos que algunas le competen a Dios y creemos que otras no le competen a Dios. Y ahí es donde no te das ni cuenta. Ahí es donde no te das ni cuenta que ya fracasaste. Y a veces hasta la vida la pierdes. Como este pastor que no le preguntó a Dios y prefirió el consejo de un hombre que no era cristiano. Un hombre cristiano, lo primero que tiene que decir, vamos a orar a Dios y le vamos a ir a consultar y vamos a ir a esperar la respuesta también de Dios. ¿Para qué? Para que todo salga bien, si son sus promesas.
Y por eso hay mucha gente que se mueve llena de cargas, llena de cargas, de angustias, de dolores, de cargas pesadas. Cuando la promesa del Señor es venir a mí todos los que estén cargados y trabajados, que yo los haré descansar. ¿Por qué? Porque mi carga es fácil, es ligera. Entonces, como cristiano, no tienes que andar con cara de 2 metros, amargado. No tienes que andar que apenas te pregunten algo, lo único que haces es llorar y llorar. Porque hablas del dolor, hablas de la herida. Cuando te preguntan de cosas, lo primero que sacas es el pasado, del daño que te hicieron, del fracaso, de que tú obraste bien, pero te pagaron mal. Y esa es una carga. Esa es una carga que si no la sabes, no sabes soltarla, no sabes entregársela al Señor, difícil. Difícilmente puedas ver lo que Dios tiene para ti. Difícilmente puedas escuchar la voz del Señor. Difícilmente. Por eso te lo vuelvo a repetir. Si no tienes la fe para escuchar a Dios, Dios no tiene nada bueno que decirte. Porque cualquier cosa que Dios te diga, tú mismo le vas a quitar valor. ¿Por qué? Porque una persona que no está acostumbrada a soltar, una persona que no está acostumbrada a tomar, a dejar que Dios tome el control de su vida, a que ya no es tu dirección, que ya no es tu voluntad, sino que es la de Dios. Cuando tú no entrenas tu vida para esto, lo que vas a vivir es con una vida cargada, sin fe. Y recuerda que sin fe no eres alguien grato para Dios. ¿Cuántos quieren ser agradables a Dios? Y para ser agradable hay que creer, sin dudar. Y por eso tenemos tantos cuestionamientos, por eso tenemos tantos argumentos para no hacer su voluntad. Por eso, ¿qué vas a permitir en tu vida? ¿Que tu fe te convenza o que la incredulidad te convenza con dudas y mentiras? Hay cosas que no tienes que permitir en tu vida. Hay cosas que tienes que formar un carácter en tu vida y no dejarlas permitir. Jamás dejes que entre en tu vida pensamientos que vienen a poner incredulidad, dudas, que te vienen a robar la fe. Por eso, deja que tu fe te convenza de la verdad de Dios. Déjate convencer por Dios. No dejes que la mentira sea la que te convenza, porque es mentira de que Dios no lo puede hacer. Y cuando tú dejas que te convenza la incredulidad, la duda, jamás vas a haber resuelto los problemas. Jamás vas a haber convertido al que necesitas que se convierta, que pertenece a tu familia. Jamás vas a poder ver el milagro que necesitas ver porque no has dejado convencerte. Y te has dejado convencer por la mentira. Te has dejado convencer con la mentira de que Dios no lo puede hacer. Porque es mentira que Dios no te ama. Porque es mentira de que Dios no te perdona. Entonces todo empieza a circular en base a la mentira. No, es imposible. No, es que yo tengo que hacer algo. No, es que yo no me puedo quedar aquí orando y dejar que Dios haga todo. Cuando hay estrategias que se ganan con las rodillas, cuando hay batallas que se ganan a puertas cerradas, cuando hay poder en la autoridad, muchas veces en el silencio. Aprende a pelear a la manera de Dios, a las estrategias de Dios. Y deja de creer porque es mentira de que Dios no te perdona, porque es mentira de que Dios no te quiere sanar, es mentira de que Dios no te quiere prosperar,
Hay gente que tiene pensamiento, no, es que yo como me equivoqué, como pequé, como fallé, como que no creo, como que no me convenzo, como que Dios no me va a bendecir, Dios no me va a prosperar, Dios no me perdona, Dios no me ama. Eso es ¿por qué? Porque has decidido creer en la mentira. O sea, cuando tú tienes pensamientos de este calibre, es porque tú le estás creyendo más a la mentira que a la palabra del Señor. Por eso es importante que tienes que meditar en los pensamientos basuras. Empieza a reciclar, empieza a botar. Saca de tu vida lo que no sirve. No, es que Dios no me quiere bendecir. Es que yo voy a vivir así, así nací y así voy a morir. No, es que tengo una enfermedad porque mi abuelo era diabético, mi mamá diabético, yo diabético. Mentiras. No, es que nadie prosperó. No, mentira. Por eso hay que dejar de creer en las mentiras y empieza a creer en la fe. No, es que me voy a quedar sola para siempre. Eso es mentira. Es mentira de que Dios no me puede usar. ¿Por qué Dios no te va a usar? ¿Por qué Dios no te puede usar? Esa es una mentira. Dios tiene una porción para todos. Dios tiene un plan para todos, pero depende de ti y de mí tomar ese plan, ese diseño. Y basta solamente creerle a Dios. Por eso es importante que decidas, yo decido creer aunque no vea. Hay que morir con las botas puestas creyendo que el Señor lo va a hacer. Mas yo digo que es la verdad por lo que estoy creyendo, no por lo que estoy viendo. Yo estoy creyendo no por lo que veo, sino por lo que creo en su palabra. Por eso no creo en las enfermedades, no creo en la pobreza, no creo en la miseria, no creo en la destrucción, porque eso ya está escrito, eso tiene su tiempo. Hay cosas que tienes que dejar de creer y tienes que empezar a creer en su palabra. Dios no te quiere caminando con una carga, llorando, sufriendo. Que todos los días tu lucha sea soportar. Tu lucha a diario sea soportar, que pueda vencer, que pueda pasar el día, que esto luego termine, que esto luego acabe. Eso no es la vida de un cristiano. A veces hablas con la gente y la gente va a tocar dos cosas de su vida y ya se le llenan los ojos de lágrimas y lo único que quieren es salir corriendo, llorando. ¿Por qué? Porque su carga es pesada. Y no han sabido creer que Dios puede sacar todo eso. Y se lo lleva. Y lo que Dios quiere hacerte es caminar ligero, sin carga. No camines en tu vida atada al pasado, en los fracasos, en los dolores. Sabes que una de las claves para ser libre de todas estas cosas, siempre hay que aprender a perdonar. Si hubieron errores, perdona y perdónate. Ahí te estás sacando automáticamente una carga. Y ahí puedes empezar a caminar con la frente en alto. Hay mucha gente que vive caminando condenada por lo que hizo. No puedes caminar así. ¿Sabes por qué? Porque la palabra del Señor dice que en Cristo no hay condenación. Luego te voy a dar todos estos versículos.
Cuando estamos en Cristo, nueva criatura somos. Así de fácil. Señor, reconocemos que tú eres el Hijo de Dios, que tú viniste, Señor, a rescatarnos, que tú fuiste a la cruz, al madero, Señor, por mi vida, Padre, y en la cruz diste tu vida por salvar nuestra vida, perdonaste nuestros pecados, tu derramamiento de tu sangre, Señor, nos liberó, nos perdonó. Cuando tú haces ese acto de confesarlo, inmediatamente, al instante, las promesas vienen a ser tuyas, inmediatamente. Y de ahí el trabajo y que tú permanezcas en ella. Yo permanezco en su palabra, permanezco en su voluntad. Sé que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y hay cosas que son en común con el Señor. Nosotros sabemos lo que es bueno. Y cuando tú sabes orar y sabes pedirle al Señor, Señor, mira, te estoy pidiendo esto porque esto es bueno, esto es agradable y esto es perfecto, porque te va a dar gloria eternamente. Eternamente vamos a estar agradecidos, Señor, por esta petición, por este ruego. Lo que te estamos pidiendo, Señor, no tiene que ver con alimentar algo que no corresponde, sino que tiene que ver con tu reino, con tu justicia. Cuando tú sabes direccionar tu oración, tú estás diciéndole al Señor, aquí está tu palabra. Y la palabra del Señor no es mentirosa. La palabra del Señor es viva y es eficaz. Mateo 11:30, otra versión dice, mi enseñanza es agradable y mi carga es fácil de llevar. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Por eso cuando yo veo cristianos con más problemas que maletín de abogado, yo digo, Señor, no han entendido nada. Viven enfermos, viven con cargas, viven con crisis, viven en divisiones, viven en problemas, cada temporada trae un problema nuevo. ¿Y es por qué? Porque tiene un problema con la fe, un problema con la fe. Venir a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Entonces tú conoces a un cristiano cuando está en reposo. Tú conoces a un cristiano que tiene energía, que tiene hambre, que tiene ganas de seguir creyendo. Tú conoces cuando un cristiano está ahí, arriba, en la fe. Tú conoces a un cristiano que siempre está dispuesto a entregar un mensaje, una palabra de vida, de poder, porque lo vive. Tú conoces a un cristiano cuando no se deja amedrentar por las situaciones. Tú conoces a un cristiano que cuando está la crisis quiere enfrentarla y busca la mejor estrategia para enfrentarla. Dedica el tiempo a ir a buscar el plan de Dios, no ir a buscar respuesta al mundo, sino que sabe ocupar su tiempo con el Señor. Ahí es donde nos diferenciamos. Mira lo que dice Mateo 11, versículo 28 al 30, versión traducción lenguaje actual. Ustedes siempre viven angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. ¿A quiénes? A los que siempre viven angustiados y preocupados. Hay un descanso para ellos. El 29 dice, obedezcan mi mandamiento y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. El 30 dice,
Lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que yo les hago llevar. Diferénciate, diferénciate como un hijo de Dios, diferénciate como un hijo de Jesús, diferénciate. Esta es la clave. La clave es ir ligero por la vida, ir ligeros, no con rencor, con espíritus de venganza, con remordimiento, siempre, siempre acordarse de las cosas malas, siempre esperar algo, justicia del pasado. No, no, ya pasó. Hay cosas que tú y yo ya tenemos que dar vuelta a la página. Si estamos siempre pegados con lo que me hicieron, con lo que se hizo, lo que no se hizo, no es un vivir. No vas a poder dar testimonio del poder de Dios. Por eso es importante que busques agradarle a Dios con fe. Habacuc capítulo 3 versículo 19 dice, Dios mío, tú me das nuevas fuerzas, me das la rapidez de un venado y me pones en lugares altos, no abajo, alto. Ahí es donde el Señor nos quiere. El Señor nos da nuevas fuerzas, siempre. El que la busca, la va a encontrar. Nuevas fuerzas y el Señor, ¿dónde te va a poner? En lugares altos, en lugares altos. Ahora, logra comprender lo que significa estar en lugares altos. Hay mucha gente que se confunde. Un pastor me contaba su testimonio. Una profeta fue a decirle a él y a su esposa de que el Señor le iba a hacer conocidos. Eso es lo que le profetizó la profeta, sobre todo a él. Le dijo, te vas a hacer conocido. ¿Y sabes cómo lo que me contaba su esposa? ¿Cómo lo tomó él? Como que, wow, Señor, voy a salir a la luz, voy a hacerme conocido por lo que tú has hecho en mí, o quién sabe qué cosa estaba en el corazón de ese pastor. ¿Y sabes fue la forma de que él se hizo conocido en su ciudad, en el sur? Salió en los diarios como estafador. Pastor estafa a hermana, a una anciana. Resulta que la hermana vino, la abuelita le sembró la casa. El pastor vino, se puso a hacer los papeles para venderla, se le tiró toda la familia encima y lo acusaron de estafador. Se hizo conocido, se hizo conocido, pero de mala manera. ¿Por qué? Y yo le pregunté eso. ¿Y por qué crees tú que pasó esto? Me dijo, ahí tuvimos que entrar a un proceso interno. Y nos dimos cuenta de que el ego era lo que queríamos alimentar. Por eso hay gente que no sabe y nunca va a llegar a lo alto por amor que el Señor nos tiene. ¿Por qué? Porque mientras más alto, la caída es más grande. Y hay gente que no se vuelve a parar. Y por eso a veces no viene el crecimiento. Por eso no viene la exposición que uno quiere. ¿Por qué? Porque Dios te cuida. Cuando tu oración es, Señor, líbrame de mí. Líbrame de mí. Cuídame de mí. Mi peor enemigo no es tan solo Satanás, sino que soy yo mismo. Yo mismo puedo ser un hombre que va a sabotear el propósito que tú tienes en mi vida. Yo he visto pastores que han saboteado el propósito de Dios en su vida. Yo he visto pastores que han saboteado su ministerio en su vida. ¿Por qué? Porque no vieron lo que querían ver.
¿Por qué? Porque se cansaron del trabajo de que Dios le había dado. Por eso cuando estés cansado, aprende a ir a buscar nuevas fuerzas, para que no salgas como mono con navaja, disparando para cualquier lado y buscar culpables en la vida. Y mira que yo cuando converso con gente, le echan la culpa hasta, no sé, me he encontrado con tantas cosas, he escuchado tantas cosas a la gente. Entonces hay que salir de ahí, hay que salir de esa carga. Romanos 8 versículo 1 y 2 dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes permanecen, pertenecen a Él, el poder del Espíritu Santo da vida a los libertados del poder del pecado. El Espíritu Santo da vida a libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. El Espíritu Santo nos dio vida de eso que estábamos muertos en delito y en pecado. Nos trajo vida, nos sacó de la condenación, nos dio libertad. Por eso cuando yo veo un cristiano encadenado, un cristiano con yugo, es porque tiene un problema con la fe, es porque tiene un problema con la obediencia, es porque tiene problemas que no lo dejan resolver lo que Dios quiere hacer. Se vuelven verdaderos obstáculos para Dios. No seas un obstáculo para Dios. Isaías 40, versículo 29. Dice, Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Entonces, ¿es válido ir a orar y decir, Señor, me siento cansado? Sí, es válido. Es mejor que lo reconozcas, a que quieras seguir luchando con tus propias fuerzas. De eso tienes que cuidarte. Hay mucha gente que lucha con sus propias fuerzas. Hay mucha gente que cree que ellos lo pueden resolver y no resuelven nada. Nosotros no tenemos el poder para cambiar a nadie. Imagínate que aún nos cuesta cambiarnos nosotros mismos. ¿Cómo vamos a poder cambiar a otros? Por eso hay batallas que no tienes que pelear. Hay que dejar que el Señor las pelee por ti. Hay que saber entregar. Hay que saber soltar. Hay que saber ir a donde Dios a reconocer que no puedo. A reconocer, Señor, que estoy cansado, que estoy agotado. Ir a reconocerle a Dios, a llorarle a los pies de la cruz. Y no tan solo quedarnos con eso, no tan solo nos sacamos esto, no tan solo confesamos lo que estamos viviendo, sino que también vamos a buscar de lo que Él tiene para nosotros. Que hay palabra y promesas de Dios. Diga el débil, fuerte soy. Juan capítulo 8, versículo 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Otra vez les digo, yo veo cristianos que transitan por una vida en tinieblas, siempre, siempre. En lo que hablan no hay futuro. Deja que el Señor te impregne de la luz de su vida. El Señor nos va a dar vida. El Señor nos va a alumbrar nuestro camino. Pero para eso tenemos que dejar lo que te paraliza. Aprende a tener temor a Dios, que no es lo mismo tener miedo. Aprende. ¿Sabes por qué muchos cristianos fracasan? Porque le temen, no le temen a Dios y tienen miedo. Aquí, mira, el miedo
es algo que se apodera de las personas y las hace claudicar. El miedo paraliza y toma control de sus vidas. Yo conozco mucha gente que toma decisiones en base al miedo. Esta mujer con la que hablaba hoy día, todas las decisiones que tomaba, tenía miedo que a su hijo le pasara algo, tenía miedo que su hijo estuviera preso por causa de la adicción, tenía miedo que a su hijo se muriera, tenía miedo que a su hijo lo mataran, tenía miedo, tenía todo el miedo. Entonces, en base al miedo, hacía todo lo que pudiera hacer para cubrir eso. Y este joven no era ningún santo. Un día se perdió como 2 semanas. Lo buscaban por todos lados. Y lo encontraron en la posta central, hospitalizado porque lo habían apuñalado en una pelea. Ahí está el nene. Y la mamá corriendo por detrás. Ahí Dios no va a obrar. Hay muchas estrategias que podrías ganar batallas si sabes ir a buscar lo que Dios tiene para ti. Miedo a perderlo todo, miedo a fracasar, miedo a la enfermedad, miedo a la crisis, miedo a la economía, miedo a lo laboral. Una persona que tiene miedo nunca va a ver la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque Dios quiere usar hombres valientes, mujeres valientes, no cobardes. Y tener temor a Jehová es otra cosa. El temor a Jehová es el que me voy a obtener de hacer lo malo, lo que no le agrada a Dios, me voy a abstener de no pecar, de no fallar. Ese es el temor que tú y yo deberíamos tener instaurado en nuestra vida. El temor a claudicar, el temor a fallarle al Señor, el temor a pecar, el temor de perder mi salvación, el temor de apartarme de Él, el temor de enfriarme o ser tibio, el temor de que su presencia no esté conmigo, el temor a un pacto, prefiero hacer un pacto con Dios y es de no fallarle. Hacer un pacto de no pasar por alto su palabra. Tener temor a todas estas cosas que sean relacionadas con Dios. Todo lo que me aparte, todo lo que me separe, todo lo que me confunda, yo debo tener una alerta en mi vida de que ese es el temor que no debo permitir. Es mi alerta. Entonces, cuando estoy sintiendo que están viniendo estas cosas, que me estoy enfriando, que estoy empezando a dudar de su palabra, de que no estoy teniendo su presencia en mi vida, tengo que empezar a ocuparme. Es la alerta, ese temor. Oh, Señor, ¿qué pasó? Mira, iglesia, estamos en los tiempos de Noé. Eso es lo que hoy día se está diciendo. Lo que los profetas, el Señor está anunciando con trompeta, es que estamos en los tiempos de Noé. ¿Y sabes lo que pasó en los tiempos de Noé? Que cuando Dios le mandó a un hombre a construir un arca, la gente se burló. La gente no creyó. La gente nunca entendió lo que Dios le había mandado hacer a Noé por 120 años. Nunca lo entendió. Por eso ahora entiende lo que significa el miedo y lo que significa el temor a Dios. Deja de tenerle miedo al mundo y empieza a tener un verdadero temor a Dios, a tu relación con el Señor. A que ya no vivas más en la tibieza y empieces a escoger el camino que Dios diseñó de antemano en tu vida. Empieza a tener temor de no tener una relación con el Señor. Empieza a tener temor de no tener una intimidad con el Señor. Y empieza a ocuparte. El temor a Dios no te va a paralizar, al contrario, te va a accionar. El miedo es el que paraliza, el miedo es el que te hace claudicar.
El temor va a despertar algo en mí, voy a decir, no, 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 yo tengo que salir de aquí, yo tengo que ir a buscar a Dios, yo tengo que ponerme a cuentas con el Señor, yo tengo que ordenar mi vida, yo tengo que soltar lo que el Señor me está diciendo que suelte, yo tengo que obedecer lo que el Señor me está mandando a obedecer. Ese es el verdadero temor. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. La Biblia dice que el que carece de sabiduría, pídala, pida sabiduría. Con sabiduría usted se va a ver metido en el trono de Dios. Con sabiduría usted se va a ver sentado en la mesa con el Señor. Con sabiduría usted va a ver todo lo que proviene de Dios. Con sabiduría usted va a ver todo lo que nos rodea en esta vida espiritual. Y ya usted ya no va a poder tomar las decisiones que tomaba antes, porque muchas decisiones que tomábamos antes por falta de sabiduría. Escoja bien, escoja bien. Aprenda a caminar sin carga. Eso no es lo que Dios diseñó para tu vida. Aprende a caminar ligera. Saca lo pesado de tu vida. Saca esa carga pesada. Ten fe para escuchar a Dios. Ten fe para escuchar a Dios. Que el Señor les bendiga. Que tengan un lindo fin de semana. Que el Señor sea con ustedes. Tomen esta palabra. Escuchen esta palabra. Mediten esta palabra. Tengan fe. Fe que el Señor los va a librar. Fe que el Señor les quiere sacar esa carga, ese yugo, que te quiere sacar ese pasado que te ata. Es un verdadero yugo. Cuando ves a personas, ves tu vida, cuando ves personas, ves tu pasado, cuando ves personas y ya no hay sanidad en lo que ves, ya no es sano, tus relaciones no son sanas. Siempre está el temor de lo que me hicieron, el temor del fracaso, el temor de las crisis, el temor de tantas cosas. Aprende a ver con los ojos del Señor, pero para eso necesitas fe. Busca agradar a tu Señor con fe. Bendiciones, iglesia. Que el Señor les bendiga. Que tengan un lindo fin de semana. Bendiciones. Saludos a todos. Bye.